Cuando Jason extendió la mano desesperadamente hacia el lobo herido, atrapado en el borde desmoronado de un acantilado escarpado, sintió que su corazón latía más rápido. Cada nervio de su cuerpo gris, a pesar del miedo abrumador que lo atenazaba, lo que hizo el lobo a continuación lo dejó completamente paralizado por la conmoción, rompiendo todo lo que creía saber sobre estas criaturas salvajes y cambiando el curso de su vida para siempre. Al principio, parecía una mañana fría como cualquier otra en los escarpados senderos de las montañas del norte de Montana, donde los imponentes pinos susurraban suavemente bajo un cielo del amanecer, y fue allí en medio de esa tranquila soledad, encaramado precariamente en el borde de un acantilado a cientos de metros sobre un desfiladero rocoso, donde Jason Keller, un hombre tranquilo y hombre, nunca se había imaginado a sí mismo como alguien capaz de heroísmo o valentía, sino que se conformaba con recorrer sus trillados senderos en soledad, sin hablar con nadie, confiando únicamente en la silenciosa compañía de las propias montañas. Pero cuando ese aullido desgarrador resonó con fuerza en las paredes del cañón, lleno no de amenaza, sino de miedo y dolor, Jason sintió que algo se agitaba en lo más profundo de su ser, algo instintivo e innegable, que lo impulsaba hacia adelante a pesar del repentino estruendo de su corazón y la inquietante oleada de adrenalina que inundaba sus venas. Al acercarse con cuidado al borde, Jason se quedó sin aliento cuando sus ojos se fijaron en el origen de ese inquietante sonido. Allí, atrapado en una cornisa estrecha y azotada por el viento, Apen, con el pelaje enmarañado y sucio, una pata torcida en un ángulo imposible, los ojos muy abiertos con una desesperación que reflejaba la repentina oleada de ansiedad de Jason. Y por un momento, ni el hombre ni el animal se movieron, mirándose fijamente como si midieran algo más profundo que la distancia física que los separaba. Sin embargo, en ese intercambio silencioso, Jason se dio cuenta con una claridad profunda y repentina de que no se trataba de un simple encuentro entre depredador y presa, ni de un fugaz roce con Ellie. En cambio, comprendió que frente a él, temblando y vulnerable, había un ser vivo cuya supervivencia ahora dependía enteramente de él, lo que lo obligaba a enfrentarse a los límites de sus propios miedos e incertidumbres de una manera que siempre había evitado. Y cuando Jason dio su primer paso cauteloso hacia adelante, avanzando con cuidado pero con decisión hacia la criatura herida, sin saber que lo que les esperaba a ambos pronto asombraría no solo a él, sino a todos los que escucharan su historia, solo sabía una cosa con absoluta certeza: no abandonaría a este lobo, ni ahora, ni aquí, sin importar el costo. Jason Keller siempre había sido un hombre que se mantenía al margen de las cosas, una figura que se deslizaba silenciosamente por los márgenes de su propia vida, más cómodo en presencia de la soledad, y aunque la mayoría de la gente de la pequeña comunidad de Montana, a la que llamaba hogar, lo consideraba bastante amigable, pocos podían afirmar conocerlo de verdad, para comprender las profundidades que se escondían tras los sutiles asentimientos que ofrecía de pasada, o la sonrisa silenciosa que lucía cada vez que una conversación educada lo requería, pues Jason prefería su propia compañía y el abrazo paciente de los senderos de montaña que atravesaban las imponentes cordilleras y los densos bosques que rodeaban su modesta casa. Se había instalado en este puesto avanzado del norte hace casi una década, huyendo del ruido persistente y el caos exigente de una vida pasada enterrada en papeleo y plazos en Seattle, intercambiando horarios y reuniones por largos días, vagando entre pinos y acantilados rocosos, y aunque rara vez hablaba abiertamente de las razones de un cambio tan drástico, de hecho, la mayoría de la gente solo adivinaba vagamente que se trataba de una decepción personal o de un agotamiento. Llevaba dentro de sí una tranquila determinación de no volver nunca a ese ritmo frenético, contento de perderse entre árboles imponentes, arroyos fríos y los estados de ánimo siempre cambiantes de las montañas que se habían convertido rápidamente en su refugio. Sin embargo, en todos esos años de deliberado aislamiento,
Jason nunca se había encontrado con nada parecido a la criatura herida que ahora temblaba al borde de un precipicio que no ofrecía refugio, lo que le obligó a enfrentarse a una inesperada elección moral que le llenó el pecho de ansiedad y aprensión, pero que despertó algo más profundo, una llamada instintiva a la acción que se alzó por encima de su miedo, impulsándole a avanzar con pasos mesurados pero decididos a través de una estrecha cornisa, donde la grava suelta y las pequeñas piedras se movían precariamente bajo cada paso cuidadosamente colocado. El lobo, majestuoso incluso en su estado herido, con su pelaje espeso y áspero con manchas de suciedad y hojas enredadas, miró fijamente a Jason con un par de ojos ámbar que parecían atravesar toda, dejándolo expuesto y vulnerable de una manera que lo sorprendió profundamente, pues siempre había imaginado a estas criaturas como depredadores distantes e inalcanzables, magníficos pero indiferentes. Pero aquí, atrapado y herido, el lobo apareció en cambio como un reflejo de sus propias heridas ocultas, pidiendo ayuda en silencio, esperando pacientemente una respuesta que aún no había decidido cómo dar. Jason se detuvo a mitad de camino a través del traicionero espacio, a solo unos metros de distancia del asustado animal, y sintió la ráfaga de aire frío de la montaña en su rostro, y a través de su escuchó la respiración suave y nerviosa del lobo, mezclándose con sus propias inhalaciones superficiales y tensas. Y mientras sus ojos permanecían fijos, Jason pudo sentir una sutil pero poderosa compay, un entendimiento, tácito pero inequívocamente claro, de que ninguno tenía intención de hacer daño, de que ambos se sentían igualmente atrapados en ese momento precario, unidos por las circunstancias, el miedo y una confianza inexplicable que había comenzado a crecer con asombrosa rapidez. Respiró hondo, avanzó lentamente y se arrodilló, con la piedra áspera raspándole los vaqueros, mientras extendía una mano abierta hacia el lobo, con la palma hacia arriba en un gesto tranquilo de tranquilidad, y le hablaba en voz baja, con suavidad, sus palabras apenas audibles por encima del creciente sonido del viento, susurrando a través del desfiladero. No pasa nada, amigo. No te haré daño, te lo prometo. Y cuando el lobo se estremeció ligeramente, entrecerrando los ojos brevemente antes de relajarse de nuevo en una cautelosa curiosidad, Jason sintió que su corazón, abrumado por la absoluta vulnerabilidad de la criatura que tenía ante sí, y la extraña y nueva claridad de que este encuentro no era meramente accidental, sino profundamente significativo en formas que aún no podía comprender del todo. Y entonces, mientras permanecía quieto, esperando pacientemente a que el lobo decidiera si confiar en él o huir aún más hacia el peligro, Jason sintió una ola de silenciosa tristeza recorrer su abem, de que este momento representaba todo lo que su propia vida había carecido durante años: confianza, vulnerabilidad y conexión. Emociones que se había negado durante mucho tiempo bajo el disfraz de... Y ahora, en el lugar más inesperado, se enfrentaba a ellas de frente, en la forma de una criatura salvaje cuya supervivencia dependía de su capacidad para salir de sí mismo y ofrecer algo más que una simpatía distante. Tragando saliva, Jason permaneció quieto, con la mano extendida, esperando desesperadamente que el lobo lo entendiera y rezando en silencio para estar preparado para lo que pudiera suceder a continuación. El silencio entre el hombre y el lobo se prolongó, una conexión delicada y frágil tejida a través de miradas y gestos, mantenida tensa por el tembloroso equilibrio de confianza e incertidumbre que Jason permaneció inmóvil. Sus músculos ardían levemente por la incómoda tensión de su postura. Su mano extendida temblaba solo levemente mientras luchaba por mantener la compostura. Los ojos fijos, penetrante y llena de tranquila intensidad, lo escudriñaba profundamente, evaluando cautelosamente si este extraño humano que había entrado en su desesperado momento de crisis representaba un peligro o una oportunidad, un delgado salvavidas arrojado a la oscuridad del miedo y el dolor. Con cautelosa deliberación, el lobo se desplazó muy ligeramente hacia adelante,
arrastrando su pata herida por la arenosa superficie de la roca, lo que provocó un pequeño gemido involuntario de dolo, retorciéndole algo en lo más profundo de su ser, obligándole a reconocer la enormidad de aquello en lo que se había metido. No se trataba simplemente de un acto físico de rescate, sino un enredo emocional que iba mucho más allá de los límites de su soledad cuidadosamente guardada, sacudiendo sentimientos sueltos que había encerrado durante tanto tiempo que casi había olvidado cómo nombrarlos. «Ah, tranquilo, amigo», susurró Jason una vez más, con una voz que era un suave murmullo que se transmitía suavemente a través del pequeño espacio que los separaba, y por un instante se preguntó si no las palabras en sí, sino la tranquila sinceridad que había detrás de ellas, la promesa tácita pero inequívocamente clara, que, pasara lo que pasara después, Jason no lo abandonaría, no se daría, en cambio, se quedaría sin importar cuán incierto o peligroso fuera el resultado, porque en ese momento sus destinos se habían entrelazado irrevocablemente, unidos por un instinto más antiguo y más fuerte que el miedo. Entonces, con una gracia sorprendente pero elegante, el lobo extendió ligeramente la nariz hacia adelante, inhalando profundamente como si quisiera memorizar el olor de Jasón, antes de empujar Tent, haciendo contacto en un gesto tan profundamente simple, pero poderosamente conmovedor, que Jasón sintió el escozor de lágrimas repentinas que nublaban su visión. En ese breve instante de contacto, algo indefinible pasó entre ellos, disolviendo barreras construidas sobre siglos de precaución, miedo mutuo y malentendidos, dejando en su lugar solo un reconocimiento silencioso de confianza, humildad y la frágil esperanza de sobrevivir. Animado por esta nueva conexión, Jason avanzó lentamente, colocándose con cuidado junto al animal herido, con el corazón latiendo con fuerza mientras evaluaba la estrecha cornisa en la que estaban. El verdadero desafío estaba por delante, en alejar a ambos de forma segura del precario borde. La pata herida colgaba inerte, claramente rota, mientras el lobo lo observaba atentamente, paciente pero cauteloso, esperando en silencio mientras Jason consideraba las opciones y calculaba los riesgos, cada decisión ensombrecida por el profundo conocimiento de que el fracaso significaría caer en el vacío despiadado que esperaba hambriento abajo. Desprendiéndose con cuidado de su grueso abrigo, Jason arrancó varias tiras resistentes del forro, improvisando una tablilla tosca pero funcional, murmurando suavemente, de manera tranquilizadora, con cuidado de no provocar miedo o dolor repentinos. Sus movimientos cautelosos pero decididos, llenos de la calma resuelta de un hombre que se adentra con valentía en un territorio desconocido, un territorio que le obligaba a enfrentarse no solo a los desafíos externos que planteaba la dura naturaleza, sino también a los internos, marcados por los años pasados aislado y apartado de los demás, tanto humanos como animales. El lobo permaneció extraordinariamente tranquilo, con sus ojos color ámbar, que nunca se apartaban del rostro de Jason, observándolo con una intensidad silenciosa que parecía contener una paciencia y, mientras Jason envolvía la férula improvisada con firmeza, pero suavidad alrededor de la pata herida, asegurándola con cuidado mientras murmuraba tranquilizadoras palabras en voz baja, se maravillaba. Hasta esa mañana, habían existido en mundos completamente separados, pero ahora estaban hombro con hombro, unidos por circunstancias que ninguno de los dos podría haber previsto. Cuando terminó, Jason se estabilizó con cuidado, respirando lenta y pausadamente, preparándose para lo que debía venir a continuación. Guiar a la criatura herida fuera de la estrecha cornisa del as. El terreno inestable y la incertidumbre de cómo reaccionaría el lobo bajo un mayor estrés. Sin embargo, en su interior ardía una determinación recién descubierta, un valor silencioso extraído sino de la voluntad de estar al lado de otro, vulnerable pero sin miedo, decidido no solo a sobrevivir, sino a proteger algo más allá de uno mismo. Mientras Jason envolvía cuidadosamente su chaqueta alrededor de la sección media del lobo, preparándose para levantar y soportar su peso,
sintió una profunda y tranquila certeza asentarse en su inte. No vacilaría ni retrocedería, porque al salvar a este lobo, estaba salvando algo precioso dentro de sí mismo, algo que casi había perdido para siempre. La simple y profunda verdad de que la vida no está hecha para afrontarla solo. Mientras Jason apretaba con cuidado su arnés improvisado alrededor del cuerpo del lobo, sintiendo el latido constante del corazón del animal pulsando suavemente contra sus palmas bajo el calor áspero, se permitió por primera vez considerar realmente lo absurdo y maravilloso de lo que estaba haciendo. Rescatar a un depredador salvaje que, en circunstancias normales, seguramente lo evitaría, y sí, confiando por completo en el humano que había tropezado con su crisis, con una confianza que desafiaba las reglas de la naturaleza y obligaba a Jason a enfrentarse a un poderoso sentido de la responsabilidad que nunca se había imaginado capaz de soportar. Exhaló suavemente, se calmó y comenzó a retroceder lentamente, agarrando al lobo con firmeza pero suavidad, sintiendo cómo la cornisa rocosa se movía y se desmoronaba ligeramente bajo su peso. Cada pequeño trozo de grava, un siniestro recordatorio del vacío mortal, que esperaba impaciente debajo. Y a pesar de sus mejores intentos por ignorar la altura vertiginosa o el peligro de cada paso, alimentado por la conciencia primitiva de que cualquier error, por leve que fuera, terminaría en catástrofe, no solo para él, sino para la criatura confiada cuyo destino había asumido voluntariamente sobre sus propios hombros. Lenta y cuidadosamente, se dirigieron hacia la sección más segura y ancha del acantilado, Jason susurrando palabras de aliento al lobo, sus palabras bajas, medidas y tranquilizadoras, ofrecidas y el lobo, aparentemente comprendiendo la precariedad de su situación, cooperó plenamente, apoyándose ligeramente en el apoyo de Jason, depositando una confianza notable en el extraño que había entrado inesperadamente en su vida. Una asombrosa colaboración entre el hombre y la bestia forjada en condiciones que pondrían a prueba incluso al montañero más experimentado. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad de movimientos lentos y minuciosos, las botas de Jason aterrizaron firmemente en terreno estable y él guió suavemente al lobo hacia la seguridad de respirando con dificultad, el pulso de Jason latiendo salvajemente mientras observaba la distancia que habían recorrido, maravillándose en silencio por el improbable vínculo que los había llevado a que la supervivencia del animal herido aún no estaba garantizada y que aún les esperaban mayores desafíos. Se arrodilló junto al lobo, comprobó cuidadosamente la férula, la ajustó con meticuloso cuidado, murmuró suavemente sobre qué hacer a continuación, dónde podrían buscar refugio, cómo atender la herida hasta que llegara la ayuda profesional. Y entonces, de repente, un ruido extraño atravesó la quietud del aire de la montaña. El crujido de pasos, rápidos pero cuidadosos, que se acercaban desde más allá de la línea de árboles. El cuer, consciente de repente de otra presencia cercana, una que se movía con inconfundible intención humana, transformando la frágil tranquilidad de su seguridad, ganada con esfuerzo, en un peligro repentino e incierto. Saliendo lentamente de detrás de un grupo de densos pinos, apareció una figura, vestida no con un equipo resistente para exteriores, sino con ropa pesada adecuada para ocultarse, una pesada parca C. El hombre dio un paso adelante deliberadamente, con la postura tensa, los ojos ocultos en la sombra, observando atentamente a Jason y al lobo, un extraño cuya mera presencia en este lugar aislado, e instantáneamente Jason supo que este encuentro no era accidental, que el extraño había estado esperando, observando toda la terrible experiencia desde una distancia prudente. «¿Qué crees que estás haciendo?», preguntó el desconocido bruscamente, con voz clara pero con un trasfondo de algo que podría haber sido sospecha o tal vez una amenaza, y Jason se puso de pie sintiendo el peligro incluso antes de que se confirmara, protegiendo al animal que apenas había empezado a salvar, sintiéndose ya responsable de algo más que de su seguridad, sino de su propia supervivencia.
Lo encontré atrapado ahí abajo, explicó Jason con cautela, observando de cerca cómo el desconocido se acercaba aún más, observando al lobo con una mirada crítica. Está gravemente herido, no. Ante la posible interferencia en lo que se había convertido en su misión profundamente personal, de salvar una vida que, momentos antes, había dependido por completo de él solo. «No lo entiendes», dijo el desconocido bruscamente, acercándose aún más, bajando la voz hasta un tono casi conspirador, con los ojos ahora claramente visibles, duros, penetrantes, inteligentes, pero de alguna manera inquietantes, con una gravedad que hizo que a Jason se le pusiera la piel de gallina, insinuando complejidades mucho más allá de lo que parecía en la superficie. «Ese lobo no es lo que crees que es. No es nada salvaje». Jason parpadeó. La confusión y la incredulidad aumentaron bruscamente en su interior cuando volvió a mirar al animal que yacía tranquilamente a sus pies. Sus ojos ámbar le devolvían la mirada con una... Jason luchó por comprender la implicación que había detrás de esas palabras crípticas, sintiendo inmediatamente que este rescate lo había sumido no solo en el simple acto de salvar a un animal salvaje, sino en las profundidades de un misterio mucho más complicado, peligroso y profundo de lo que jamás había imaginado. El desconocido se acercó, bajando la voz hasta susurrar, cada palabra aguda y escalofriante. «Ese lobo pertenece a alguien poderoso, alguien que nunca quiso que lo encontraran de nuevo, y ahora que has interferido, ni tú ni el animal estáis a salvo». Jason se quedó sin habla, con el corazón latiendo sin descanso en su pecho, mientras el peso de las palabras del desconocido se asentaba a su alrededor, y en ese momento supo que una cosa era absolutamente cierta. Su tranquila y solitaria vida acababa de romperse de forma irreversible, y nada volvería a ser igual. Jason se quedó inmóvil durante varios segundos angustiosos, absorbiendo las sorprendentes palabras del extraño, sintiendo el frío escozor de la incredulidad y el miedo retorciéndose bruscamente en N.K.S. La intimidad de su esfuerzo de rescate, la profunda confianza establecida entre él y el lobo herido, incluso la tranquila paz que había sentido brevemente al llegar a tierra firme, ahora eclipsada, la sospecha y una inquietante sensación de peligro que flotaba pesadamente en el aire a su alrededor, haciendo que la naturaleza salvaje de la montaña se sintiera repentinamente claustrofóbica, despojada de la comodidad y el consuelo que siempre le había proporcionado. «¿De qué estás hablando?», logró decir Jason finalmente, con la voz apenas por encima de un susurro, luchando por controlar el temblor que amenazaba con delatar su inquietud, con los ojos fijos Kamei, cuya repentina aparición sugería verdades más profundas y verdades más oscuras que acechaban justo bajo la superficie de los acontecimientos que lo habían traído hasta allí. Sin embargo, el desconocido permaneció en silencio durante un largo momento, observando a Jason de cerca, con una mirada penetrante que insinuaba sospecha, pero también, de alguna manera, curiosidad, como si estuviera evaluando cuidadosamente si Jason podría manejar la peligrosa verdad que llevaba consigo. «Estoy diciendo que ese lobo no es un animal salvaje, cualquiera con el que te topaste por casualidad», respondió por fin el desconocido, con un tono mesurado, preciso y cargado de precaución, «pertenece a alguien influyente, alguien que lo perdió deliberadamente y se aseguró de que nunca fuera recuperado, alguien que cree que el lobo sabe demasiado y preferiría verlo muerto que vivo y libre», mirando momentáneamente hacia abajo al animal que aún yacía tranquilamente al lado de Jason, con sus ojos ámbar que ahora se movían con cautela hacia el recién llegado, evaluando claramente la dinámica cambiante con una alerta instintiva. La mente de Jason corría frenéticamente, tratando de reconstruir fragmentos de comprensión a partir de las inquietantes revelaciones. Cada palabra pronunciada por el extraño se adentraba más en las... Había creído que estaba ayudando a una criatura indefensa, atrapada en una simple desgracia, y sin embargo, ahora se encontraba en el corazón de un conflicto clandestino que se extendía mucho más allá del aislamiento familiar de estas montañas, envolviéndolo en capas de peligro que nunca había esperado encontrar.
¿Con quién estamos tratando exactamente?, preguntó Jason finalmente. Su voz se estabilizó a medida que la determinación comenzaba a formarse bajo su confusión inicial. Una nueva determinación sur, una criatura que ahora se revelaba más vulnerable y atacada de lo que podría haber imaginado. El extraño vaciló brevemente, claramente debatiéndose internamente sobre cuánto revelar y cuánto retener, antes de exhalar profundamente, como si hubiera tomado una decisión difícil pero necesaria. «Jamás se llama Alexander Pierce», comenzó el desconocido en voz baja, acercándose con cautela a Jason con pasos cuidadosos que evitaban movimientos bruscos o amenazantes, manteniendo una distancia rico, poderoso y completamente despiadado, con conexiones lo suficientemente profundas como para hacer desaparecer a personas y animales sin consecuencias. Continuó, bajando la voz hasta un susurro. Destinado a servir como seguridad y vigilancia, un experimento que salió terriblemente mal y que dio lugar a testigos no deseados, encubrimientos y daños colaterales que Pierce ha hecho todo lo posible por enterrar y olvidar. El corazón de Jason se apretó dolorosamente en su pecho. La magnitud de esta revelación, presionándolo con fuerza implacable, alterando el mismo aire que respiraba, cambiando su comprensión de la ser, una criatura que ahora se daba cuenta que llevaba dentro secretos tan profundos que la habían convertido en un enemigo, una amenaza considerada lo suficientemente peligrosa como para eliminarla. Jason sintió una emoción más profunda y resistente que surgía, una determinación feroz, una resolución inquebrantable de proteger a este animal de más daños, cueste lo que cueste, porque había elegido salvarlo una vez, y ahora esa elección lo unía inextricablemente a su destino. ¿Y ahora qué?, preguntó por fin Jason, con voz tensa pero firme, con la mirada clavada en el rostro del desconocido, buscando claridad, dirección y orientación en medio del caos que había invadido. El desconocido volvió a dudar, sopesando cuidadosamente sus palabras antes de responder, consciente de la gravedad que ahora conllevaba cada decisión. Ahora comenzó en voz baja. Debes decidir si estás dispuesto a proteger a este lobo a toda costa, sabiendo que hacerlo pone en riesgo tu propia vida, porque si decides quedarte y luchar por no se detendrá hasta que la amenaza sea neutralizada, advirtió solemnemente el desconocido. Sus ojos se encontraron con los de Jason con una gravedad inconfundible. Puedo ayudaros. Conozco a pero necesito vuestra decisión ahora mismo. Y tiene que ser clara. ¿Estáis realmente preparados para enfrentaros a este peligro, sabiendo exactamente lo que os puede costar? Jason respiró hondo, sintiendo la poderosa mirada del lobo a su lado, firme, confiada, inquebrantable y con una tranquila certeza nacida del instinto y el honor más que de la lógica o la razón, asintió una vez, con decisión, señalando claramente que su elección ya estaba tomada. «Estoy listo», respondió con firmeza, sintiendo una extraña paz que lo invadía, incluso en medio de la peligrosa incertidumbre que lo rodeaba, sabiendo en lo más profundo de su corazón que pase, porque a su lado, dependiendo de él, había una vida que valía la pena proteger, por la que valía la pena luchar, por la que valía la pena arriesgarlo todo para salvarla. En los días posteriores a su tenso encuentro en la ladera de la montaña, Jason vio cómo su vida, antes aislada, se transformaba rápidamente en algo que ya no reconocía, su tranquila cabaña, que ahora estaba llena de conversaciones susurradas, de una planificación cuidadosa y de una urgencia desconocida pero irresistible que parecía filtrarse en todos los rincones de su mundo, convirtiendo lo que antes se había sentido estable y predecible en una realidad llena de incertidumbre, amenazas ocultas y alianzas secretas que todavía le costaba comprender del todo. El misterioso desconocido, que se presentó con cautela como Elías, revelándose gradualmente como alguien no solo ajeno a la situación, sino profundamente conectado a la complicada red de secretos, se había convertido rápidamente en una presencia casi constante, con sus cautelosas y crípticas explicaciones desvelando constantemente la amplitud de la red oculta
a la que ahora se oponían, de Scree, lo suficientemente poderosa como para borrar vidas enteras sin consecuencias, dejando tras de sí solo silencio donde deberían haber estado las preguntas. Y mientras Jason escuchaba, luchando a BC, se encontró mirando repetidamente al lobo, cuyos ojos ámbar se encontraron con su mirada, con una inteligencia que decía mucho más de lo que cualquier palabra humana podría decir, confirmando en silencio que cualquier secreto que se escondiera bajo el tranquilo exterior de esta criatura estaba ahora irreversiblemente entrelazado con el propio destino de Jason. Sin embargo, mientras planeaban sus próximos movimientos, considerando cuidadosamente cómo proteger tanto a Jason como al lobo herido, a quien Jason había llamado instintivamente sombra, reflejando, Jason se fue dando cuenta cada vez más de las complejidades que rodeaban al propio Elias, notando cuidadosamente la forma en que el hombre vacilaba cada vez que surgían ciertos temas, las breves sugiriendo heridas ocultas y motivaciones personales que aún no había revelado, añadiendo otra capa de complejidad a una narrativa ya enmarañada. Fue durante una de esas tardes tensas y tranquilas, cuando el viento fuera de la cabaña susurraba tristemente entre los árboles y un fuego constante crepitaba silenciosamente en el hogar, cuando Ellie, creyendo al principio que su misión, desarrollar animales altamente entrenados capaces de realizar tareas avanzadas de vigilancia y seguridad, era noble, justificada e incluso revolucionaria. Pero Elías se había ido desilusionando gradualmente, al ser testigo de primera mano de los despiadados extremos a los que Pierce estaba dispuesto a llegar para proteger sus propios intereses, dándose cuenta demasiado tarde de la oscuridad que había bajo la fachada idealista en la que había creído. «Pensé que estábamos creando algo extraordinario», confesó Elías en voz baja, con la voz cargada de culpa y arrepentimiento, con los ojos bajos hacia sus manos entrelazadas, mientras estaba sentado. Los experimentos, el condicionamiento, la crueldad oculta bajo las promesas de progreso y seguridad de Pierce. Sombra era su proyecto estrella, excepcionalmente inteligente, ferozmente independiente, y en última instancia una amenaza cuando empezó a negarse a cooperar, cuando empezó a mostrar lealtad no a las órdenes o al condicionamiento, sino a algo más profundo y significativo, algo que Pierce no podía controlar ni entender. Jason escuchó en silencio, absorbiendo cada palabra con una mezcla de creciente horror y profunda tristeza, sintiendo un dolor agudo en el corazón por Shadow, que yacía tranquilamente a sus pies, como si comprendiera plenamente la gravedad de la conversación, permitiendo pacientemente que la historia se desarrollara sin juicio ni miedo. Elías suspiró profundamente, claramente atormentado por los recuerdos que su confesión había invocado, antes de continuar lentamente. Cuando Pierce se dio cuenta de que Shadow ya no era útil, ya dio la orden de eliminarlo, borrando todo rastro del proyecto, asegurándose de que no saliera a la luz ninguna prueba de lo que había hecho, pero yo intervine, liberando a Shadow en su lugar. Arrugó que Pierce lo dejaría pasar, pero no lo hizo. Jason ha estado persiguiendo a Shadow desde entonces, y ahora, al elegir ayudarlo, te has colocado directamente en su punto de mira. Jason se inclinó lentamente hacia adelante, con voz tranquila pero firme, con la mirada fija en la expresión atormentada de Elías, mientras preguntaba de forma sencilla y directa: «Entonces, ¿cómo lo detenemos? ¿Cómo protegemos a Sombra de alguien con tanto poder, influencia y determinación para borrarlo por completo?» Elías dudó solo brevemente antes de responder, claramente aliviado de que Jason no hubiera retrocedido por miedo, sino que se mantuviera firme, resuelto y preparado para afrontar lo que fuera. Pruebas de lo que hizo Pierce, de lo que intentó ocultar, pruebas lo suficientemente sólidas como para desenmascararlo públicamente, para despojarlo del anonimato y la influencia tras los que se ha escondido durante tanto tiempo. Es peligroso, Jason, muy peligroso, pero es la única forma de acabar con esto de una vez por todas, la única forma de proteger realmente a Sombra y a nosotros mismos.
Jason exhaló suavemente, sintiendo cómo el peso de su decisión caía sobre él, comprendiendo completamente los riesgos y las consecuencias que les esperaban, pero experimentando también una resolución inquebrantable que se había formado silenciosamente en su interior, fortalecida por la conexión forjada con Shadow, por el conocimiento de que el camino correcto, aunque peligroso e incierto, también era inequívocamente claro. «Entonces encontramos esa prueba», dijo Jason finalmente, con voz tranquila pero inquebrantable, llena de la clase de valentía y certeza silenciosas que surgen solo cuando un hombre se compromete de verdad con algo más grande que la propia supervivencia. «Desenmascaramos a Pierce, acabamos con esto de una vez por todas y le damos a Sombra y a cualquiera que esté atrapado en esta pesadilla la paz y la libertad que se merecen». Elías asintió lentamente, agradecido, comprendiendo plenamente que Jason acababa de comprometerse irrevocablemente con un camino peligroso e incierto. Y mientras el viento seguía susurrando en Sile, sintiendo la tranquila presencia del animal mientras se preparaba para los desafíos que estaban por venir, sabiendo claramente que nada sería fácil, pero confiando plenamente en el vínculo que los había unido, creyendo que en ese vínculo residía la fuerza necesaria para enfrentarse a lo que les esperaba en las sombras. En los tensos días que siguieron a la cruda revelación de Elías, Jason se vio envuelto en una lucha interna más profunda y complicada que cualquier amenaza externa a la que se hubiera enfrentado jamás. El miedo, la confianza y la duda chocaban en una dolorosa complejidad, exigiendo decisiones que nunca se había imaginado capaz de tomar, arrastrándolo inexorablemente hacia una comprensión más profunda de quién era, qué valoraba y hasta dónde estaba dispuesto a llegar para proteger a la criatura cuya vida ahora dependía de su fuerza, coraje y convicción. Cada día que pasaba intensificaba el vínculo de Jason con Sombra, transformándolo de un simple acto de rescate en una profunda conexión de respeto mutuo y comprensión silenciosa, expresada no en Len. Miradas significativas y la reconfortante presencia que cada uno proporcionaba al otro. Una relación definida por la silenciosa fuerza de la lealtad y la confianza construida bajo la presión de Circu, que antes, sin embargo, incluso cuando Jason se comprometió cada vez más a proteger a Shadow a cualquier precio, las dudas persistían dolorosamente en los bordes de sus pensamientos, susurrando preguntas sobre su propia capacidad para enfrentarse a la implacable amenaza que representaba la poderosa red de Pierce, cuestionándose si realmente poseía la fuerza y la determinación necesarias para recorrer el traicionero camino que tenía por delante. Durante una tranquila tarde, mientras Jason cuidaba con esmero la pata herida de Shadow, ajustando la férula e inspeccionando el progreso de la curación con meticuloso cuidado, se encontró pregunta sobre las experiencias que habían moldeado su notable inteligencia, su calma valentía y su profunda dignidad, cualidades tan claramente visibles pero nacidas de circunstancias que Jason apenas podía. Reflexionó profundamente sobre lo que Shadow había soportado a manos de Pierce y de sus leales, preguntándose si los animales también llevaban en su interior recuerdos y cicatrices emocionales tan vívidas y duraderas como las que llevan los humanos. Elías, siempre atento, parecía sentir la confusión interior que se desarrollaba silenciosamente en Jason, acercándose a él con suavidad pero con cautela, ofreciendo ideas obtenidas a través de su «Sé lo pesado que se siente», dijo finalmente Elías una noche, con voz suave pero sombría, rompiendo el tenso silencio que se había establecido entre ellos, «cuando te das cuenta de la responsable. Es una carga que he llevado durante demasiado tiempo, una que casi me destruye, pero créeme cuando te digo que también es lo mejor que harás en tu vida. Proteger algo que no puede protegerse a sí mismo, defender firmemente lo que es correcto, incluso cuando hacerlo pone en riesgo tu propia vida». Jason miró tranquilamente a Elías, absorbiendo la sinceridad y la profundidad de las palabras del hombre mayor, sintiéndolas resonar profundamente en su interior, ofreciéndole consuelo, pero también «No es solo el peligro lo que me asusta», admitió Jason en voz baja, con una voz cargada de vulnerabilidad que rara vez había mostrado a los demás,
ni siquiera a sí mismo, es el miedo a Decepsi, a no estar a la altura de la confianza que ha depositado en mí. Una confianza que de alguna manera parece mucho más significativa porque él la da libremente, sin vacilaciones ni dudas. Elías asintió lentamente, comprendiendo plenamente el peso de las palabras de Jason, y respondió pensativo y cuidadosamente: «No puedes controlar todos los resultados, Jason, ninguno de nosotros. ¿Cuánto estás dispuesto a sacrificar y con qué claridad te aferras a la verdad de lo que más importa? El hecho de que Shadow confíe en ti, confíe de verdad en ti, es prueba suficiente de que ya te lo has ganado. No por ser perfecto, sino simplemente por elegirlo sin reservas, por estar aquí luchando a su lado cuando podrías haberte dado la vuelta». Jason exhaló lentamente, sintiendo que las palabras de Elías se filtraban profundamente en su conciencia, enfrentando las dudas e inseguridades que habían amenazado con socavar su determinación, sino en la fuerza del vínculo que había formado con Shadow, un vínculo que exigía coraje, compromiso y resistencia mayores que cualquier cosa que hubiera conocido antes. Un vínculo que ahora entendía que valía la pena cada momento de miedo, cada duda, cada dolorosa incertidumbre. Aquella noche, mientras Jason estaba sentado tranquilamente junto a la chimenea, sintiendo cómo su calor ahuyentaba las sombras que se acumulaban en los bordes de la habitación, Shadow se acercó aunque aún era visible en la sutil vacilación de sus pasos. Se dejó caer suavemente junto a Jason, apoyando la cabeza en su regazo, un gesto silencioso de confianza, compañía y gratitud tan profundamente conmovedor que hizo brotar lágrimas en los ojos de Jason, confirmando con inconfundible claridad que estaba exactamente donde debía estar, a pesar de los riesgos, a pesar de lo desconocido. Mientras apoyaba suavemente una mano sobre la cabeza de Sombra, sintiendo el tranquilo ritmo de la respiración del animal bajo sus dedos, Jason finalmente se rindió por completo a la verdad, a la que, mucho más poderosos que cualquier amenaza que Pierce pudiera desatar contra ellos. Y en ese momento, sus dudas retrocedieron silenciosamente, reemplazadas por una determinación tranquila e inquebrantable, nacida del conocimiento de que, sea lo que les esperara, sean cuales sean los sacrificios que se requieran, los enfrentaría de buena gana, sin dudarlo, sabiendo profunda y ciertamente que el vínculo que habían forjado valía todo. Elías observaba en silencio desde la distancia, con el corazón lleno de alivio y un orgullo silencioso, reconociendo claramente la transformación que se estaba produciendo en Jason, un cambio silencioso pero profundo de la incertidumbre a la resolución, del aislamiento a la conexión. En ese momento, comprendió claramente que Jason, Shadow e incluso él mismo habían encontrado el uno en el otro algo raro y precioso, algo que valía la pena proteger a toda costa, algo capaz de superar cualquier oscuridad que les esperara. Las horas tranquilas pasaron suavemente a su alrededor, tejiendo lazos más fuertes que cualquier miedo, preparándolos a todos en silencio, con valentía, para el difícil e incierto viaje que aún les esperaba, un viaje que ninguno afrontaría solo. En los días tranquilos que siguieron a la nueva determinación de Jason, una inquietante quietud se apoderó de la aislada cabaña, como si todo el bosque que los rodeaba hubiera comenzado a contener la respiración en silenciosa anticipación de algo inevitable, algo peligroso, algo que se avecinaba invisible en los rincones oscuros de su refugio cuidadosamente protegido. Jason lo sintió profundamente, percibiendo el sutil cambio en la atmósfera, notando cómo Shadow también se había vuelto cada vez más inquieto, paseando en silencio junto a las ventanas, sus ojos sugiriendo claramente que el animal, con instintos perfeccionados por amenazas pasadas, comprendía con precisión los peligros ocultos que se acumulaban silenciosamente a su alrededor, esperando pacientemente una oportunidad para atacar. Elías, por su parte, había empezado a pasar horas revisando cuidadosamente notas, mapas y documentos que había escondido, materiales que había reunido en secreto durante años de cautelosa planificación. Cada fragmento de información cuidadosamente reconstruido,
para formar una compleja red de conexiones, conspiraciones e intenciones ocultas, delineando claramente el inmenso poder e influencia que EJ, el control y el silencio. Y sin embargo, a pesar de los meticulosos preparativos de Elías, cada día traía también la tranquila y persistente certeza de que su enemigo, un hombre acostumbrado al poder absoluto y a la precisión despiadada, pronto descubriría su ubicación y se vengaría con rapidez, implacabilidad y sin vacilación. Jason, intuyendo el creciente peligro, dedicó su tiempo a reforzar la seguridad de la cabaña. Instaló cerraduras más fuertes, asegurando las ventanas, colocando con cuidado trampas y alarmas DISC. Su vínculo se profundizaba bajo el peso compartido de la amenaza inminente. Sin embargo, incluso mientras Jason trabajaba, su mente nunca se calmaba del todo, continuamente atormentada por la pregui. O si simplemente estaban retrasando una confrontación inevitable, cuyo resultado seguía siendo terriblemente incierto. Entonces, una fría y gris mañana, su frágil paz se hizo añicos de repente. Jason se despertó de pronto con el sonido urgente de Shadow gruñendo profundamente en la puerta de la cabaña. Un estruendo, alertando inmediatamente a Jason de un peligro inminente. Saltando rápidamente de la cama, con el corazón acelerado, alcanzó rápidamente el rifle que tenía a mano, acercándose con cuidado a la ven. El aliento se le cortó en la garganta al ver lo que le esperaba. Una gran camioneta oscura aparcada al borde del claro, con el motor apagado y las puertas aún cerradas, su presencia ominosa e innegable, señal inequívoca de que su escondite había sido finalmente descubierto, de que los agentes de Pierce habían llegado. Volviendo rápidamente al interior, Jason hizo una señal a Elías, cuyo rostro palideció ligeramente ante la noticia y cuyos ojos revelaron brevemente la profundidad del temor para el que se había Juntos se movieron en silencio, con rapidez, siguiendo sus cuidadosos planes de contingencia, cada paso ejecutado con precisión, eficiencia, en un ritmo practicado nacido de horas dedicadas a ENS. Elías recuperando en silencio pruebas ocultas cruciales para su causa, y Shadow permaneciendo vigilante, en posición de protección junto a Jason, listo para enfrentarse a cualquier amenaza que les esperara tras la puerta. Momentos después, la cabaña se sumió en un silencio tenso y pesado, roto solo por el leve sonido de pasos que se acercaban. Varios grupos, cautelosos pero decididos, se movían con cuidado por El corazón de Jason latía sin descanso en su pecho. Cada latido resonaba con fuerza en sus oídos, los músculos tensos, la respiración superficial, esperando la confrontación que pronto se desarrollaría. Decidido por encima de todo a proteger a Shadow, a Elías y a las frágiles verdades que ahora custodiaban. La puerta vibró suavemente cuando una mano probó su resistencia, y Jason tragó saliva con fuerza, sintiendo una oleada de adrenalina inundando sus venas, su dedo apretando instintivamente el gatillo, entendiendo claramente que lo que sucediera en los próximos momentos lo determinaría todo. Su seguridad, su supervivencia, su oportunidad de exponer finalmente los secretos de Pierce. Entonces, después de una breve pausa, una voz autoritaria habló clara y tajantemente desde el exterior, rompiendo el tenso silencio con una claridad escalofriante. «Sabemos que estás ahí dentro, Keller. Entréguenos al lobo ahora y nadie tendrá que salir herido». Jason apretó la mandíbula. Todo su cuerpo se tensó ante la amenaza, sintiendo cómo el gruñido protector de sombra se intensificaba a su lado, percibiendo la tranquila determinación de Elías detrás. Asfixiante bajo el enorme peso de lo que estaba a punto de suceder, cada respiración que Jason tomaba de repente era pesada, cargada de responsabilidad, miedo y la feroz determinación de no rendirse nunca ni abandonar la confianza que Sombra había depositado en él. Sin embargo, incluso cuando su miedo se disparó, la claridad se instaló poderosamente en su interior, alimentada por la fuerza del vínculo que se había formado en medio del peligro y la lealtad. Dando un paso adelante deliberadamente, Jason se estabilizó agarrando el rifle con fuerza,
con voz firme e inquebrantable, mientras respondía en voz alta, clara y desafiante: «No lo entregaremos, ni ahora ni nunca. Márchate mientras puedas». Afuera, el silencio se prolongó ominosamente durante varios segundos, antes de que la voz respondiera fría y peligrosamente: «Ya has tomado tu decisión», y Jason sintió un escalofrío de pavor recorrerle bruscamente, comprendiendo plenamente la gravedad de su desafío, las peligrosas fuerzas ahora puestas inexorablemente en movimiento. Respirando lenta y profundamente, se colocó con cuidado, preparando su determinación para la confrontación que estaba a punto de estallar violentamente en su mundo, sabiendo claramente que cada acción ahora tenía inmensas consecuencias. Sin embargo, mientras se estabilizaba, enfrentando la mirada ámbar de Sombra con calma y determinación, sintió una certeza tranquila y profunda asentarse profundamente en su corazón, sabiendo sin lugar a dudas que, sin importar el resultado, había elegido correctamente, que permanecer juntos, protegiéndose mutuamente, significaba infinitamente más de lo que la seguridad o la certeza podrían ofrecer. El silencio se rompió finalmente cuando unos pasos se acercaron rápidamente, acercándose rápidamente a su cabaña, y Jason se preparó ferozmente, listo para enfrentarse a cualquier tormenta que le esperara, comprometido plenamente a proteger las vidas y las verdades por las que ahora sabía que valía la pena luchar, sin importar el costo. La feroz confrontación estalló violentamente alrededor de la cabaña, destrozando el tranquilo amanecer de la montaña con un repentino caos, mientras una lluvia de fuertes golpes golpeaba la puerta ref. Su corazón latía con fuerza en su pecho mientras se preparaba mental y emocionalmente para la tormenta que finalmente había descendido sobre ellos. Y, sin embargo, incluso en el caos de ese aterrad, una firme resolución inquebrantable, nacida del profundo vínculo forjado con Shadow y fortalecida por la tranquila determinación que vio reflejada claramente en los ojos de Elías, ojos ahora enfocados con una intensidad de acero en la amenaza inminente. El hombre mayor de pie, tranquilo, alerta y listo para enfrentar cualquier peligro que se acercara, impulsado por la fuerza de su recién descubierta alianza. Cuando la puerta finalmente se abrió de golpe, haciendo que la madera astillada se esparciera violentamente por el suelo, tres figuras imponentes irrumpieron en el interior, agentes cuyos ojos frío, hombres que se movían con rapidez y deliberación, con rostros desprovistos de vacilación o empatía, con órdenes claras: recuperar al lobo, eliminar testigos, borrar pruebas. Sin embargo, cuando sintió una vacilación inesperada que se extendió momentáneamente dentro de él, no provocada por el miedo o la incertidumbre, sino por una renuencia innata a cruzar el umbral final hacia la violencia, entendiendo claramente cuán profundamente esta acción remodelaría todo lo que había conocido sobre sí mismo, cuán irrevocablemente alteraría su identidad tranquila y pacífica para siempre. Sin embargo, antes de que pudiera actuar, Sombra se movió con rapidez y decisión. Su poderoso cuerpo avanzó con asombrosa velocidad y precisión a pesar de su persistente lesión, chocando con fuerza y... La repentina violencia protectora del lobo aturdió brevemente a Jason, obligándolo a confrontar de nuevo la profundidad de la lealtad de Sombra, el feroz instinto protector forjado entre el hombre y... El lobo se colocó voluntariamente entre Jason y el peligro sin dudarlo ni preocuparse por su propia seguridad. Los intrusos restantes se reagruparon rápidamente, sacaron armas y se dirigieron hacia Jason y Elías con un propósito amenazante, pero Elías ya estaba respondiendo con rapidez y decisión, blandiendo, apuntando con cuidado y disparando una serie de tiros de advertencia cuidadosamente medidos, obligando a los hombres a retirarse momentáneamente y buscar refugio, concediendo a Jason unos segundos se toque, despejar su mente y estabilizarse para la intensa lucha que aún se desarrollaba ante él. Una lucha definida no solo por la supervivencia, sino por la necesidad de preservar verdades mucho más valiosas y peligrosas de lo que cualquiera de ellos
había imaginado inicialmente. Sin embargo, incluso en medio del ensordecedor caos de disparos y gritos, Jason se encontró muy consciente de las sutiles corrientes emocionales que subyacían bajo la violencia y el miedo, consciente de desmantelar finalmente la poderosa red de secretos que Pierce había tejido con despiadada eficiencia. Y Jason vio claramente ahora la profundidad de la participación personal del anciano, su desesperación por redimir los errores del pasado que lo habían perseguido sin descanso, impulsándolo implacablemente hacia adelante a pesar de los peligros que podrían haber quebrantado a hombres menos fuertes. Mientras el tiroteo se intensificaba, Jason y Elías trabajaron juntos sin problemas, anticipándose mutuamente con silenciosa precisión, un poderoso testimonio de la confianza que había arraigado si Elías lo había arriesgado todo al elegir desafiar a Pierce. Y Jason entendió profundamente que la participación de Elías no estaba impulsada simplemente por la obligación o el arrepentimiento, sino por un intenso deseo de recuperar finalmente su propio honor perdido, de restaurar el sentido y el propósito de su corazón dañado. Lentamente, sin descanso, hicieron retroceder a sus atacantes. Cada disparo calculado y cada movimiento decidido solidificaba su determinación unida, hasta que, por fin, los agentes de Pierce se retiraron apresuradamente de la cabaña dañada, desapareciendo rápidamente en el bosque circundante, dejando atrás solo silencio, escombros y el pesado y resonante conocimiento de que este ataque había sido solo el comienzo, una advertencia de mayores peligros por venir. Jason, respirando con dificultad, se volvió inmediatamente hacia Shadow, con el corazón latiendo con un silencioso alivio al ver al lobo ileso a pesar de la intensa batalla, aunque su pata claramente. Jason inspeccionó suavemente la herida de Shadow, murmurando palabras tranquilas de consuelo, sintiendo profundamente el peso de la responsabilidad que tenía por la seguridad de esta magnífica criatura, comprendiendo profundamente lo mucho que le debía a Shadow por el coraje y el sacrificio demostrados en su defensa. Elías se acercó en silencio, con voz suave pero urgente, comprendiendo plenamente el precio que este encuentro había exigido a todos ellos, sabiendo claramente que su breve respiro no duraría. Volverán pronto, mejor preparados, más peligrosos. Si nos quedamos, lo arriesgamos todo. Debemos buscar un terreno más seguro, algún lugar oculto, seguro, donde podamos ultimar nuestros planes, reunir nuestras pruebas y finalmente enfrentarnos a Pierce con decisión. Jason se encontró con la mirada pensativa de Elías, sopesando las palabras del hombre mayor, sintiendo claramente la verdad y la urgencia que había en ellas. Sin embargo, incluso mientras reconocí, a través de años de tranquila soledad, el hogar ahora marcado irreversiblemente por la violencia y el peligro, pero aún lleno de recuerdos de días tranquilos pasados vagando pacíficamente entre los senderos de las montañas, buscando tranquilidad bajo el suave abrazo de la belleza de la naturaleza. Sin embargo, incluso cuando el dolor se apretó con fuerza en su pecho, Jason sintió la presencia de Shadow a su lado, la mirada fija del lobo encontrándose con la suya, recordándole claramente y con una resolución tranquila pero profunda que se asentaba profundamente en su corazón, Jason asintió una vez, con decisión, aceptando plenamente la conclusión de Elías, entendiendo claramente que su viaje, por peligroso e incierto que fuera, debía continuar, que su lucha no había hecho más que empezar. Elías colocó una reconfortante mano sobre el hombro de Jason, un gesto silencioso de aliento y solidaridad, y juntos, con una eficiencia silenciosa nacida de la necesidad y la urgencia, comenzaron, preparándose plenamente para el incierto camino que se extendía ominosamente por delante, un camino ahora definido no por la soledad o el aislamiento, sino por el coraje, la confianza, la lealtad y los lazos feroces e inquebrantables forjados entre tres aliados improbables. Los días que siguieron a su apresurada partida de la seguridad de la cabaña de Jason
se convirtieron en un implacable borrón de movimiento constante, cautelosa vigilancia e incertidumbre persistente, conscientes de los ojos invisibles que sin duda seguían cada uno de sus pasos. Pero a pesar de sus precauciones, Jason se sentía cada vez más inquieto, perseguido por la inquebrantable sensación de que seguramente los perseguirían con determinación inquebrantable hasta lograr su despiadado objetivo. Sin embargo, a través de la agotadora incertidumbre de su viaje, Jason descubrió una tranquila resiliencia que crecía constantemente en su interior, sostenida por la inquebrantable presencia de Shah, recordándole claramente su objetivo final: reunir las pruebas necesarias, exponer públicamente la criminalidad de Pierce y, finalmente, garantizar la seguridad permanente de Shadow, un objetivo ahora profundamente personal para los tres compañeros, cuyos lazos se han fortalecido inconmensurablemente por los riesgos compartidos, la confianza silenciosa y la profunda comprensión de que la supervivencia ahora dependía por completo de su inquebrantable unidad y determinación mutua. Después de varios días arduos de constante movimiento, finalmente llegaron a un lugar oculto en lo profundo de la remota naturaleza, una pequeña y cabaña de caza aislada que Elías había mantenido en Midlunese. Sin embargo, incluso cuando entraron agradecidos en este frágil refugio, Jason se sintió profundamente consciente de su vulnerabilidad, percibiendo claramente que, por muy cuidadosamente oculto que estuviera, su santuario podría convertirse fácilmente en una trampa si era descubierto por las implacables fuerzas de Pierce, lo que hacía que su tiempo aquí fuera dolorosamente limitado, cada hora que pasaba cargada de urgencia y peligro. Dentro del modesto refugio, Elías extendió cuidadosamente sobre una gastada mesa de madera la colección de documentos cuidadosamente custodiados que había llevado consigo, cada página un fragmento C, transacciones financieras secretas, comunicaciones encriptadas que describían órdenes despiadadas. Cada pieza formaba un retrato escalofriante de poder abusado e inocencia violada. Y mientras Jason sintió que una ira feroz se apoderaba de él, ira no solo por Shadow y los innumerables animales víctimas de la crueldad de Pierce, sino también por las personas explotadas en silencio por la insaciable búsqueda de control de Pierce. Shadow, sintiendo la confusión emocional de Jason, se acercó en silencio, empujando suavemente contra su pierna con tranquila insistencia, ofreciendo silenciosa tranquilidad, consuelo y calma. J, recordándole claramente aquello por lo que luchaba para proteger. Una vida definida no por la violencia o la manipulación, sino por el simple y profundo valor de confiar, perdonar y sobrevivir. Sin embargo, incluso mientras preparaban cuidadosamente su estrategia para desenmascarar a Pierce, determinando exactamente cómo y dónde revelarían sus pruebas de forma segura, Jason comenzó a notar que sugerían una ansiedad oculta que el hombre mayor intentaba reprimir desesperadamente. Profundamente perturbado por estas señales silenciosas, Jason finalmente se enfrentó a Elías con delicadeza, pero firmeza, una tranquila tarde, con voz baja, preocupado, preguntándole directamente al hombre mayor qué era lo que le preocupaba tan profundamente. Elías vaciló brevemente, con los ojos en sombra por el conflicto interno, antes de hablar finalmente en voz baja, revelando a regañadientes una verdad que había esperado ocultar desesperadamente. Con la esperanza de que pudiéramos evitar enfrentarlo, confesó en voz baja, con voz cargada de pesar. Pierce no solo está persiguiendo a Shadow para proteger sus secretos, también me está Percy. Pruebas que he mantenido ocultas, separadas, guardadas a buen recaudo. Pero recuperarlas significaría volver directamente al territorio de Pierce, enfrentarme a un peligro más grave que cualquier otro al que nos hayamos enfrentado hasta ahora. El corazón de Jason se encogió bruscamente ante la revelación de Elías, comprendiendo claramente ahora la ansiedad del hombre mayor, su lucha interna entre proteger a Jason y a Shadow de más daño y, a pesar de su conmoción, Jason respondió con firmeza, resolución y sin vacilar, afirmando en voz baja que,
Cualesquiera que fueran los peligros que le esperaran, los afrontaría de buen grado. Jason lo entendía profundamente. Se había convertido también en la suya. Sus caminos estaban inextricablemente unidos por lazos forjados a través del riesgo compartido, la confianza silenciosa y la lealtad profunda e inquebrantable. Elías, profundamente conmovido por el firme compromiso de Jason, aceptó en silencio, con gratitud, reconociendo claramente la poderosa asociación formada entre ellos. Un vínculo más resistente y, ahora puesto a prueba rigurosamente, pero que emerge más fuerte cada día, fortalecido continuamente por su determinación mutua de enfrentar cualquier oscuridad que les aguardara, preparados plenamente para arriesgarlo todo por la verdad, la justicia y la supervivencia. Los tres compañeros, Jason, Elias y Shadow, permanecieron juntos en silencio con una determinación tranquila, cada uno comprendiendo claramente la gravedad de su decisión, sabiendo plenamente que, sin embargo, ninguno vaciló, ninguno dudó. Cada uno encontró una fuerza profunda en la tranquila presencia de los demás, sacando valor del vínculo que habían forjado en circunstancias imposibles, resueltamente comprometidos a enfrentarse a lo que les esperara. Y cuando el pálido amanecer se abrió silenciosamente en el exterior, Jason sintió una extraña calma asentarse profundamente en su interior, aceptando plenamente la enormidad de lo que les esperaba. Sin embargo, a pesar del inmenso riesgo, se sentía preparado, confiado, seguro de que juntos podían enfrentarse a cualquier cosa, soportar cualquier cosa, superar cualquier cosa, porque aquello por lo que luchaban era algo profundamente importante, irrevocable, que valía cualquier precio que pudieran pagar. Con tranquila determinación, Jason se dirigió resueltamente hacia la puerta, con el corazón firme, la mente despejada, preparado para adentrarse con valentía en lo desconocido, dispuesto a enfrentarse directamente al poderoso enemigo que les esperaba, sabiendo profundamente que la batalla final y decisiva había comenzado. El viaje de regreso al territorio fuertemente custodiado de Pierce estaba impregnado de un silencio tan profundo, tan lleno de tensión silenciosa y ansiedad tácita, que parecía espesar el aire que sus cuidadosos pasos resonaban suavemente a través de la densa naturaleza. Cada hora que pasaba los acercaba a una confrontación cuyo resultado seguía siendo terriblemente incierto. Cada milla recorrida traía consigo una conciencia cada vez más profunda de los riesgos mortales que les esperaban al final de su viaje. A lo largo de su peligrosa travesía, Jason se encontró a sí mismo volviéndose repetidamente hacia su interior, reflexionando en silencio sobre la enormidad de lo que le había llevado a este momento. Un coraje forjado no a través del aislamiento o la soledad, sino a través de profundos lazos formados en circunstancias extraordinarias, fortalecidos continuamente por la confianza, la lealtad y la tranquila determinación que surgía de luchar ferozmente para proteger vidas a las que había llegado a valorar profundamente, incluso por encima de las suyas. Sombra, siempre vigilante, se movía silenciosamente junto a Jason, su presencia constante un recordatorio permanente de la profunda responsabilidad que Jason había asumido voluntariamente, una res alimentada por la tranquila certeza de que algunas verdades, algunas vidas, merecían que se arriesgara todo por ellas, que valía la pena mantenerse firme frente a obstáculos abrumadores y peligros. Y mientras continuaban avanzando, Jason extraía una profunda fuerza de la inquebrantable confianza de Sombra. La valentía tranquila y silenciosa del lobo inspiró en él una feroz determinación para proteger su vínculo, sin importar cuán intenso o mortal pudiera volverse el conflicto que se avecinaba. Elías, que los guiaba con cuidado por rutas secretas ocultas a las vigilantes patrullas de Pierce, permanecía callado, introspectivo, con una expresión que reflejaba la profunda gravedad de su misión, impulsado implacablemente por la urgente necesidad de redención y justicia, decidido sobre todo a enfrentarse directamente al hombre cuya crueldad había infligido un dolor tan profundo
en las vidas inocentes que Elías había jurado no volver a traicionar ni abandonar nunca más. Cuando por fin llegaron al perímetro exterior del vasto y aislado complejo de Pierce, una imponente estructura con aspecto de fortaleza enclavada de forma segura entre vallas fuertemente vigiladas, con el corazón latiendo sin descanso en su pecho mientras estudiaba las intimidantes defensas que rodeaban a su objetivo, comprendiendo claramente lo peligrosa e incierta que se había vuelto su misión, no sintió vacilación ni miedo, capaces de anular la férrea determinación solidificada a lo largo de cada paso de su viaje. Sabiendo claramente que el momento de las dudas, o los segundos pensamientos, había pasado hacía mucho tiempo, que el enfrentamiento que les esperaba era inevitable, necesario e innegociable. Desde su punto de observación oculto entre árboles densamente agrupados, Elías esbozó cuidadosamente su plan, con voz baja, firme, pero con un tono de voz intenso, describiendo con precisión la U, una colección de archivos, documentos y grabaciones cifradas, guardados en una caja fuerte oculta, pruebas capaces de exponer todas las oscuras verdades que Pierce había luchado despiadadamente por comprendiendo profundamente la gravedad de su decisión de infiltrarse en el dominio personal de Pierce y recuperar las pruebas que necesitaban desesperadamente. Mientras los preparativos finales tomaban forma, Elías hizo una pausa momentánea, con los ojos brevemente ensombrecidos por la vacilación, una indicación silenciosa de un conflicto interno rápidamente, instándolo a compartir abiertamente lo que pesaba tanto sobre su conciencia antes de que procedieran al corazón del peligro. Elías vaciló solo brevemente antes de finalmente admitir en voz baja, con una voz llena de dolorosa honestidad: Jason, debes entender claramente, si algo sale mal ahí dentro, si Pierce me captó, vuestras vulnerabilidades. No puedo arriesgarme a que eso suceda. No puedo arriesgarme a exponeros a ti o a Shadow a un daño mayor. Así que si llegamos a eso, si nos descubren, prométeme que priorizarás tu supervivencia y la de Shadow por encima de la mía, que no dudarás en dejarme atrás. La garganta de Jason se tensó dolorosamente ante la silenciosa súplica de Elías, comprendiendo plenamente el inmenso sacrificio que el hombre mayor estaba dispuesto a hacer. Conmovido profundamente, Jason negó con la cabeza con firmeza, resolutivo, mirando a Elías con determinación inquebrantable, afirmando claramente, sin vacilar: nadie se queda atrás, ni tú, ni Shadow, ni nadie. Vinim, lo enfrentaremos unidos, como un equipo, porque así es como hemos sobrevivido hasta ahora, y así es como superaremos lo que sea que nos espere adentro. Los ojos de Elías se suavizaron brevemente, con una silenciosa gratitud, conmovido profundamente por la feroz e inquebrantable lealtad de Jason, asintiendo una vez con decisión, aceptando plenamente, forjados a través de pruebas que habían puesto a prueba sus límites, fortalecidos continuamente por la confianza, el sacrificio y el valor silencioso. Con un acuerdo tácito y silencioso, los tres compañeros comenzaron a avanzar en silencio hacia el complejo fuertemente fortificado de Pierce. Cada paso cuidadosamente calculado, los corazones latie, una decisión profundamente arraigada en la lealtad, la confianza y la determinación, una decisión de enfrentarse directamente a las poderosas fuerzas alineadas contra ellos, arriesgándolo todo por la verdad, la justicia y la seguridad que sabían que importaban mucho más profundamente que sus propias vidas. La noche se hizo más profunda a su alrededor, las estrellas en lo alto, ofreciendo un testigo silencioso y distante de su valentía silenciosa, mientras se acercaban en silencio, resueltos, preparados. Una confrontación cuyo resultado seguía siendo incierto, pero en la que entraban de buena gana, con confianza, unidos por una alianza inquebrantable más fuerte que cualquier fuerza que Pierce pudiera oponerles. Y mientras Jason avanzaba con cuidado, sintiendo la tranquila presencia de Sombra a su lado y la firme determinación de Elías frente a él, sintió una profunda calma asentarse profundamente en su cor,
preparado y decidido a enfrentarlo sin dudarlo, porque las vidas y las verdades por las que ahora luchaban importaban profundamente, irrevocablemente, y valían cualquier sacrificio, cualquier riesgo, cualquier peligro. Su camino hacia el clímax era ahora claro, inevitable, ineludible, y lo abrazaron de buena gana, con valentía, listos por fin para enfrentarse a la batalla final y decisiva que les esperaba. Mientras se deslizaba en silencio por el perímetro exterior del complejo fuertemente custodiado de Pierce, Jason sintió cómo su pulso se aceleraba bruscamente, cada nervio de su cuerpo se tensaba. Cada respiración se medía cuidadosamente mientras navegaban entre sombras ocultas, cámaras de vigilancia y patrullas vigilantes. El silencio opresivo solo se veía interrumpido por el suave susurro «dieces», y en ese intenso silencio Jason comprendió con absoluta claridad la gravedad del momento al que se enfrentaban. Este era el punto de no retorno, el momento que definiría irrevocablemente sus destinos, dando forma para siempre al resultado de su larga y peligrosa lucha. Sombra se movía silenciosamente al lado de Jason, sus ojos ámbar intensamente alerta, los músculos ondulando suavemente bajo su elegante pelaje mientras imitaba cuidadosamente los sigilosos movimientos. Cada paso silencioso hacia adelante reforzaba su vínculo. Cada movimiento coordinado reafirmaba en silencio la confianza y la unidad forjadas entre ellos a través de innumerables peligros y triunfos, sino para defender algo más profundo y profundamente significativo, algo forjado a través de la lealtad, la confianza y el valor inquebrantable. Elías los guió con rapidez pero con cautela a través de los laberínticos pasillos de la extensa finca de Pierce. Su amplio conocimiento de la distribución del complejo era inestimable, pero incluso cada pasillo ensombrecido por la amenaza de ser descubierto, cada giro cuidadoso y cada pausa silenciosa cargados de peligro potencial. Aún así, Elías avanzó resueltamente, impulsado por una férrea determinación, comprendiendo plenamente que las pruebas decisivas ocultas en las dependencias privadas de Pierce representaban su única oportunidad de poner fin a esta pesadilla de forma decisiva, de despojar finalmente a Pierce del despiadado poder que había ejercido sin piedad. Cuando llegaron al corazón de la extensa mansión de Pierce, una imponente estructura cuya extravagante apariencia disimulaba su siniestra función, la ansiedad de Jason aumentó bruscamente, comprendiendo profundamente los inmensos riesgos que les esperaban en el santuario interior de Pierce. Elías hizo una breve pausa, señalando en silencio a Jason y Sombra que permanecieran en silencio. Cada paso cuidadoso hacia las dependencias privadas de Pierce los llevaba más profundamente al corazón del peligro, al epicentro del poder y la corrupción que habían jurado exponer. Al llegar a la suite privada de Pierce, Elías se dirigió inmediatamente hacia un panel de pared oculto, revelando rápidamente un teclado electrónico oculto. Sus dedos temblaban levemente mientras hipnosis, cada pulsación cargada con el peso de los recuerdos y las decisiones pasadas. Jason observaba atentamente, con el corazón latiendo sin descanso, consciente de que cada segundo que pasaba los acercaba peligrosamente a un posible descubrimiento, instando en silencio a Elías a seguir adelante mientras Shadow permanecía atento, alerta, sintiendo claramente la magnitud del momento que finalmente habían alcanzado. Por fin, la caja fuerte oculta se abrió con un clic suave y apenas audible, revelando pilas ordenadas de documentos confidenciales, unidades encriptadas y archivos grabados, las pruebas con Detonator. Elías se movió rápidamente, recogiendo con cuidado los preciados objetos, con el rostro pálido por la tensión, plenamente consciente de que este momento representaba su única y precaria oportunidad. Sin embargo, cuando se volvió hacia Jason, un ruido agudo e inconfundible resonó de repente desde el exterior de la habitación, paralizando a los tres compañeros al instante, con las pulsaciones aceleradas por la repentina alarma. El corazón de Jason se apretó dolorosamente al reconocer claramente los pasos que se acercaban de la patrulla de seguridad de Pierce,
su sincronización devastadoramente precisa. Su presencia señalan, escaneando rápidamente la habitación en busca de rutas de escape alternativas, pero no encontrando ninguna, dándose cuenta abruptamente de la dura verdad que más habían temido. Estaban acorralados, atrapados en el corazón mismo de la fortaleza de Pierce, con pruebas que Pierce no se detendría ante nada para reclamar. La piel de Sombra se erizó bruscamente. Un gruñido bajo retumbó silenciosamente desde lo más profundo de su pecho, mientras los pasos se acercaban implacablemente. El tenso silencio se rompió de repente por la dura voz del propio Pierce, fríamente autoritaria mientras gritaba bruscamente desde el pasillo: «Estás atrapado, Elías. Sabía que al final vendrías a por estos archivos. Ríndete ahora y tal vez tú y tus amigos sobreviváis a esto». La mandíbula de Elías se tensó desafiante. Los ojos se entrecerraron con determinación, claramente reacio a rendirse en silencio, incluso frente a una situación abrumadora. Jason, con el corazón llena de una feroz determinación mientras susurraba con urgencia: «No nos rendiremos, no después de llegar tan lejos. Pase lo que pase, permaneceremos unidos, lo enfrentaremos juntos». Elías se encontró con la mirada firme de Jason, sacando una fuerza profunda de la resolución inquebrantable del joven, asintiendo con decisión, aceptando plenamente su compromiso compartido, entendiendo profundamente que, fuera lo que les esperara más allá de esa puerta, se enfrentarían a ello con audacia, con valentía, juntos. La voz de Pierce volvió a llamar con brusquedad desde el pasillo, cada vez más impaciente y amenazante, con un tono fuertemente amenazante. Sin embargo, Jason, Elias y Shadow permanecieron firmemente unidos, preparándose mental y emocionalmente para la inminente confrontación, ofreciendo su unidad una fuerza poderosa al enfrentarse a este momento de máximo peligro. Respirando profundamente por última vez, Jason hizo una señal silenciosa a Elías y Shadow, preparándose internamente para el momento decisivo que estaba a punto de estallar a su alrededor. Comprendí. Determinando si salían victoriosos o sucumbían ante el despiadado poder de Pierce. Pero a pesar del peligro, a pesar de las abrumadoras adversidades, Jason se sentía tranquilo, seguro, profundamente consciente de la fuerza forjada a través de su lucha compartida, el coraje obtenido de la lealtad, la confianza y la determinación inquebrantable. Los pasos de fuera se acercaron de repente. El sonido pesado de los agentes armados, moviéndose rápidamente hacia la habitación, era inconfundible, señalando claramente que había llegado su momento de... Y mientras Jason levantaba su arma con firmeza, con el corazón latiendo con fuerza, los ojos fijos en la puerta donde les esperaba su destino, sabía profundamente, sin dudarlo, que estaban preparados para afrontar lo que fuera lo siguiente. Sin importar las probabilidades, sin importar el resultado, se mantendrían valientes, desafiantes e inquebrantables, luchando ferozmente por la verdad, la justicia y la seguridad que sabían que importaban profundamente, preparados para arriesgarlo todo, enfrentarse a todo y superar cualquier cosa, juntos. El silencio en la pequeña habitación se hizo añicos cuando los agentes fuertemente armados de Pierce irrumpieron violentamente por la puerta. Su repentina y brutal intrusión estalló instantáneamente. Su misión clara: recuperar las pruebas, silenciar a los testigos, extinguir para siempre las peligrosas verdades que ahora guardan desesperadamente Jason, Elias y Shadow. Sin embargo, incluso en 1960, anclada profundamente por los lazos forjados a través del coraje, la confianza y la lealtad compartidos, lazos que ahora definían el propósito y el significado detrás de cada elección, cada riesgo, cada sacrificio que había abrazado voluntariamente. Instantáneamente, Jason se movió con determinación y precisión, colocándose a la defensiva frente a Shadow, cuyos gruñidos profundos resonaban ferozmente en el tenso espacio, los ojos ámbar del Lo, su voz firme pero autoritaria, mientras levantaba su arma desafiante, dirigiéndose a los hombres de Pierce con fría resolución.
Tenemos las pruebas. Los secretos de vuestro líder pronto serán expuestos. Dejen las armas ahora, y tal vez algunos de ustedes aún puedan evitar la ruina a la que él está destinado. Los agentes dudaron solo brevemente. Momentáneamente inquietos por la tranquila confianza de Elías, sus ojos parpadeando inseguros el uno hacia el otro, antes de que uno finalmente hablara con dureza, su voz llena de fría amenaza. No hay a dónde huir. Entreguen esos archivos y consideraremos perdonarles la vida. Resistan y ninguno de ustedes saldrá vivo de esta habitación. El corazón de Jason se aceleró bruscamente con desafío ante la despiadada amenaza. Su determinación se endureció aún más mientras se reafirmaba desafiante. Su voz firme e inquebrantable mientras esto termina ahora. O se van, o afrontan las consecuencias. Y en ese instante, vio a Sombra moverse con rapidez y decisión, sintiendo claramente la amenaza que representaban esos hombres, avanzando para defender a Jason y Elías, preparado para arriesgarlo todo por aquellos que lo habían arriesgado todo por él. La sala estalló instantáneamente en caos. Gritos feroces y movimientos de pánico llenaron el espacio tenso mientras Shadow chocaba con fuerza contra el atacante más cercano, derribando violentamente. Jason y Elías reaccionaron instantáneamente, sus armas disparando con determinación precisa y calculada, haciendo retroceder a los intrusos, recuperando constantemente el control de la sala a través de una resolución feroz y un coraje inquebrantable. Sin embargo, en el intenso fragor de la batalla, en medio de disparos y gritos ensordecedores, Jason vio de repente una figura que se erguía fría y tranquila, justo detrás de la puerta. El propio, observando en silencio cómo sus hombres luchaban contra la feroz resistencia de Jason, claramente despreocupado por su destino, centrado únicamente en recuperar las pruebas condenatorias que ahora tenía Elías. Pierce dio un paso adelante deliberadamente, con una voz escalofriantemente tranquila, mezclada con arrogancia y amenaza, mientras se dirigía directamente a Elías. ¿De verdad pensaste que podías escapar de mí, Elías? ¿Que podías traicionarme sin consecuencias? Su voz resumaba peligrosamente un gélido desprecio, los ojos fijos fríamente en el rostro decidido de Elías. Sin embargo, Elías se mantuvo firme, enfrentándose a la mirada de Pierce con un desafío acerado, negándose por completo a mostrar miedo, arrepentimiento o debilidad. «Y no dejaré que hieras a nadie más, Pierce», respondió Elías con dureza, con voz llena de convicción y rabia contenida, con los ojos llameantes de furia justa, enfrentándose directamente al hombre. «Tanto de animales como de humanos, aquí se acaba. Tus secretos saldrán a la luz, tu poder desaparecerá y finalmente responderás por cada vida inocente a la que has hecho daño». Los ojos de Pierce se entrecerraron peligrosamente. Una sonrisa fría se extendió cruelmente por sus labios mientras levantaba su propia arma lenta y deliberadamente, apuntando directamente al corazón. El corazón de Jason se agitó dolorosamente con una repentina desesperación. El miedo se apoderó de él con fiereza al ver claramente el peligro mortal al que se enfrentaba ahora Elías, comprendiendo profundamente que salvarlo significaba ponerse directamente en peligro. Pero sin dudarlo, Jason actuó con decisión, instintivamente, impulsado poderosamente por la lealtad, la confianza y el amor por el compañero que se había convertido en su firme aliado y amigo. Moviéndose rápidamente, Jason se interpuso con fuerza entre Pierce y Elías, protegiendo al hombre mayor con su propio cuerpo, sintiendo un intenso y dolor agudo estallar violentamente a través de ese. Incluso a través del dolor insoportable, Jason permaneció ferozmente decidido, con los ojos ardientes de desafío, inquebrantable, fijando firmemente la expresión de Pierce, sorprendido y furioso, mientras se estabilizaba desafiante, negándose por completo a colapsar bajo el peso de su herida. Sombra, al ser testigo de la lesión de Jason, se abalanzó ferozmente hacia adelante una vez más, golpeando violentamente a Pierce, empujándolo hacia atrás y haciéndolo tropezar bruscamente, de Con voz poderosa e inquebrantable, mientras declaraba con decisión,
Has perdido, Pierce. La verdad ha salido a la luz y no puedes hacer nada para silenciarla. Pierce, sacudido y furioso, se tambaleó hacia atrás, comprendiendo finalmente todo el peso de su derrota, con los ojos parpadeando brevemente hacia sus agentes que huían, reconociendo claramente el inminente colapso de su imperio, pero sin querer rendirse, retrocediendo rápidamente hacia las sombras, desapareciendo abruptamente en el caos que aún estallaba a su alrededor, su amenaza momentáneamente terminada. Cuando el silencio finalmente se apoderó de la habitación, Jason se hundió lentamente, debilitado pero profundamente aliviado, con el corazón inundado de gratitud y triunfo silencioso al sentir Lee ofreciéndole un apoyo gentil, tranquilidad y un elogio silencioso. Jason no sintió arrepentimiento ni miedo, solo una profunda certeza, orgullo y alegría silenciosa, porque sabía clara y profundamente que su coraje, lealtad y unidad finalmente habían ganado la batalla decisiva, enfrentando y superando la oscuridad que tan valientemente habían enfrentado juntos. Tras el violento enfrentamiento, una serena tranquilidad se apoderó de Jason, Elías y Shadow, un silencio tan profundo y reconfortante que parecía llevar consigo una sensación de renovación y curací. Paz y una profunda comprensión de la resiliencia y la fuerza nacidas de la confianza, el coraje y la lealtad inquebrantable. Y mientras Jason sentía las manos firmes de Elías vendando cuidadosamente, aliviando suavemente el persistente dolor físico, experimentó algo más profundo, una sensación de orgullo tranquilo, satisfacción y alivio, sabiendo plenamente que su sacrificio no había sido en vano, que su valor y determinación habían logrado precisamente el resultado que esperaban: justicia, seguridad y la restauración de la esperanza. Las poderosas pruebas que habían arriesgado todo para recuperar rápidamente encontraron su camino en manos de confianza, cuidadosamente pasadas a las autoridades y periodistas que rápida y decisivamente, y en los días que siguieron, los informes de noticias y titulares revelaron las impactantes verdades al mundo, causando que la reputación e influencia de Pierce colapsaran dramáticamente, dejándolo impotente, aislado y finalmente obligado a afrontar las consecuencias de sus acciones ocultas durante tanto tiempo. Para Jason, Elías y Shadow, las semanas posteriores a la caída de Pierce no estuvieron marcadas por el miedo o la tensión, sino por la reflexión tranquila, la curación y la renovación. Al regresar, se encontraron redescubriendo suavemente las alegrías simples pero profundas de la vida. Mañanas tranquilas explorando senderos familiares bajo cielos vastos e infinitos, tardes llenas de conversación, momentos que se hicieron aún más dulces por la profunda comprensión de lo que habían enfrentado y superado juntos. La pata herida de Shadow finalmente sanó por completo, dejando solo una leve cojera, un suave recordatorio de las batallas que había soportado valientemente, pero su espíritu seguía siendo fuerte, valiente y profundamente leal. Su vínculo con Jason, fortalecido inconmensurablemente a través de sus luchas y triunfos compartidos, se hizo aún más profundo y significativo, una asociación trank, cualidades que Jason atesoraba profundamente, sabiendo claramente cuánto había cambiado su vida para siempre esta criatura extraordinaria, sacándolo del aislamiento y llevándolo a una existencia más rica y significativa, llena de propósito y conexión. Elías también encontró redención y sanación en su tranquila victoria, liberándose finalmente de la carga de culpa y arrepentimiento que había llevado en silencio durante demasiado tiempo. Decidió un lugar de refugio, curación y renovación, donde los animales que alguna vez fueron dañados por la crueldad humana podrían recuperarse de manera segura y recuperar su libertad. Una expresión tangible del nuevo propósito de Elías, el perdón y el impacto duradero de su valiente postura contra la injusticia. A medida que pasaban los meses, el santuario floreció en silencio, convirtiéndose en un faro de esperanza y compasión en la comunidad, atrayendo a voluntarios y visitantes inspirados por su historia, sino para escuchar la extraordinaria historia de valentía,
sacrificio y confianza forjada por Jason, Elías y Shadow. Una historia que inspiró a otros de forma silenciosa pero profunda, animándolos a elegir la compasión sobre la crueldad, el valor sobre el miedo y la unidad sobre el aislamiento. Jason, reflexionando en silencio sobre el extraordinario viaje que había emprendido, que comenzó con un simple acto de bondad en un acantilado rocoso, comprendió ahora claramente cuán profundamente, transformada por completo por los lazos que había formado y las verdades que había elegido defender. Reconoció profundamente que el verdadero coraje no era la ausencia de miedo, sino la voluntad de enfrentarlo directamente por algo mucho más grande que uno mismo, algo profundamente significativo y digno de cualquier sacrificio: confianza, lealtad, amor y la justicia. Mientras estaba de pie en silencio junto a Sombra, sintiendo la cálida presencia del lobo, presionando suavemente contra su costado, Jason sintió una profunda gratitud que crecía dentro de él. Una paz. Sabiendo plenamente que, a pesar de todo lo que habían soportado, sus sacrificios realmente habían importado, logrando resultados mucho mayores y más significativos de lo que él había imaginado posible. Volviéndose suavemente hacia el pacífico horizonte, observando cómo el sol se ponía lentamente sobre las tranquilas montañas, Jason sintió profundamente que este final era, en realidad, simplemente nuevas oportunidades y posibilidades ilimitadas. Sabía con certeza que, sean cuales fueran las aventuras que le esperaran, las afrontaría con valentía, confianza y nunca solo. Si esta historia te ha llegado al corazón, te ha recordado el poder del coraje, la lealtad y la compasión, o te ha inspirado a defender lo que realmente importa, no dejes que termine aquí, porque historias que merecen tu atención, tu voz y tu compasión. Sea la persona que elige la bondad cuando es más fácil dar la espalda. Sea la persona que defiende con valentía a los vulnerables, a los olvidados y a los inocentes. Y lo que es más importante, sea la persona que recuerda que incluso el más pequeño acto de valentía puede extenderse, creando poderosas olas de cambio en las vidas que le rodean. Suscríbase a nuestro canal hoy mismo y forme parte de nuestra comunidad dedicada a compartir historias inspiradoras de valentía, resiliencia y esperanza. Historias que nos recuerdan a todos nuestro poder para marcar la diferencia, un acto de valentía a la vez. Porque su voz importa, sus elecciones importan y juntos podemos cambiar realmente el mundo.